Good evening, students. Let's start with our English class, ¿ok? Vamos a iniciar nuestra clase de inglés para todos, ¿ok? Nos vamos a ir acomodando porque ya vamos a dar inicio. Como les comenté en la anterior clase, o les mandé por mensaje más que todo, ¿no? Les comenté sobre que no iba a poder asistir presencialmente a las clases, ¿no? Entonces, lo vamos a tener de esta manera porque solamente tenemos esta clase, tenemos la del jueves y la del sábado, ¿no? El sábado sí ya podremos pasar más temprano la clase, ¿no? Entonces, para todos. Son como estas 3 últimas clases que vamos a pasar de esta manera para poder culminar lo que es todos los temas, ¿no? Y ustedes estén preparados. Ok. ¿Pueden escucharme? ¿Alguien? Yes, sí. Ok, thank you. Thank you, thank you. Ok. Entonces vamos a continuar con lo que son las clases. Nos toca ver el pasado. ¿Se recuerdan que les comenté que hay en el tiempo basado varios temas? Ya hemos avanzado el pasado simple. En el pasado simple tenemos con el auxiliar did y también con el verbo to be, was, were, ¿no? Entonces, ahora tenemos el past continuous, ¿ok? Este es el tema que vamos a continuar avanzando. Igual es el pasado, pero otro tipo de pasado, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok, entonces vamos a continuar. Ya es la unidad número 6, ¿no? Nos falta una unidad y terminamos ya todo lo que es los temas para que ustedes estén preparados. Tenemos el past continuous, ¿ok? Nosotros el pasado continuo lo utilizamos para acciones que se realizaron en el pasado, obviamente, pero que fue en un punto específico del pasado. Normalmente nosotros vemos fechas, vemos días, vemos cosas específicas que nos dicen qué es específico. ¿Se recuerdan que había otro tema que hay genérico y específico? Aquí es la misma razón, ¿ok? En cosas en el pasado específico, igual es pasado en el pero específico, ¿ok? Quiero hacer énfasis en eso para que ustedes puedan entenderlo. La estructura gramatical que nosotros tenemos es como el presente continuo, ¿ok? Los verbos terminan en ing o ing, ¿no? Terminan en ing o ing. Nosotros vemos el gerundio, ¿no? This is talking, eating, learning, doing, going. Entonces, aquí también aparece el verbo to be, was, were, como el auxiliar en pasado. El auxiliar en presente es am, is, are, ¿cierto? En pasado es was, were. Ya lo hemos visto esto como el verbo to be, ¿no? Pero aquí está el auxiliar del verbo to be, ¿no? Tenemos I, he, she, it con was, you, we, they con were. ¿Se recuerdan? Ya lo hemos avanzado.
¿Qué es lo que aquí es diferente? Es el gerundio que tenemos aquí, que aparte de tener el verbo to be en pasado, tenemos que tener los verbos en ing. Son las mismas reglas que en el presente continuo. ¿Se recuerdan que hay verbos que son state verb, verbos estáticos que no se pueden hacer en ing? Es igual de esta manera, ¿ok? Y las reglas para añadir el ing son las mismas reglas, ¿no? Por eso es que ya lo avanzamos antes. Aquí tenemos el ing y en pasado, ¿no? Entonces sería I was talking, he was talking, she was talking, it was talking, ¿ok? Y tenemos con you, you were talking, we were talking, they were talking, ¿ok? Así nosotros lo vemos el pasado de lo que es el verbo to be, ¿no? Vamos con lo siguiente. Tenemos la estructura. Empezamos con la estructura afirmativa, ¿no? Como todo. Entonces tenemos tenemos el auxiliar del verbo to be en pasado, que es was o were, ¿no? Y el verbo en ing o ing, ¿no? Y también un complemento si es que lo hay. Por ejemplo, tenemos aquí I was talking, ¿ok? He was eating o eating, ¿no? Entonces tenemos el sujeto, vamos a hacerlo con otro color. Tenemos el sujeto que es I. Tenemos el auxiliar del verbo to be, en este caso es was porque es I. Y tenemos el verbo terminado en ing, más el ing, ¿no? En este caso. I was talking, por esa razón. ¿Puede tener un complemento? Sí. Puede ser I was talking in front of my classmate, right? I was talking in front of my students, right? Pero eso es en pasado, ¿no? Yo estaba hablando, la traducción. Yo estaba hablando. Con el verbo to be en presente es I'm talking. Yo estoy hablando, ¿cierto? Pero en pasado, I was talking, yo estaba hablando. Quiere decir que ya no lo estoy haciendo ahora, ¿no? Que estaba hablando y ahora ya no. Muy bien, vamos a continuar. Esta es la forma afirmativa. O they were learning, ¿no? Ahora tenemos la forma negativa. Al igual que en el presente continuo, nosotros negamos al auxiliar para hacer negativa la oración. Por ejemplo, tenemos el sujeto. El sujeto, no se olviden que puede ser I, you, he, she, it, we, you, they. El auxiliar, en este caso, del verbo to be, was, were, que es en pasado, y el not. El not hace negativa toda la oración, ustedes saben. Más el verbo en ing, ¿ok? Aquí lo único diferente de la oración afirmativa es el not, ¿no? Porque negamos al auxiliar. Vamos a ver. I was not talking o I wasn't talking. ¿Se recuerdan? La contracción del was not, wasn't, right? He was not eating o eating o he wasn't eating. They were not learning o they weren't learning. Tenemos, si nosotros decíamos I was talking, yo estaba hablando. I wasn't talking o I was not talking sería yo no estaba hablando. He was not eating, yo no estaba comiendo. They were not learning, ellos no estaban aprendiendo, ¿no? En este caso. Vamos con lo siguiente, con las preguntas u oraciones interrogativas, ¿no? Preguntas. Tenemos primero, como todo, si hay un auxiliar, el auxiliar pasa al inicio. Entonces tenemos el auxiliar del verbo to be en pasado, tenemos el sujeto y tenemos el verbo con el ing, ¿ok? Lo vemos así. For example, were you talking? Was he eating or eating? Were they learning? This is, ¿estabas tú hablando? ¿Estaba él comiendo?
estaban ellos aprendiendo. Y como todo lo que empieza con un auxiliar, nosotros respondemos con yes y con no, ¿ok? Eso ya lo hemos avanzado. Entonces son las mismas reglas, ¿ok? Tenemos la opción de decir yes, I. yes, I, very good. Yes, I, ¿qué sería? Where. No, en este caso es was. No se olviden que el Was. Ah, was, sí, sí. Sí, sí, was. exacto. El Ah, sí, sí. was va con I, ¿no? Por esa razón. Nada más que por esa razón, ¿ok? Porque el I va con was en este caso. A ver, vamos a hacer, creo que está demasiado gigante. No sé por qué se hizo así. Sí, vamos a hacerlo más pequeño. ¿Dónde es? Acá debe ser, sí, acá. Vamos a hacerlo, a ver, 48. I think this is right. 40. Ay, no. Peor. Vamos a Chiquitito de la letra, ok. 48. ¿Estaba bien? Sí, ok, yo creo. Listo. Se Entonces integró. sería, dijimos, yes, I was. ¿Por qué? Porque el I va con was. Y si la pregunta estaba con you, respondemos nosotros con I. O también, ¿cuál es la segunda respuesta que nosotros podemos tener? No, No. ¿Qué? I, I was sent. I Was. wasn't. O I was not, ¿no? I was not. Oh, I Ajá. was. O I wasn't. I was not o I wasn't. Esas son nuestras dos respuestas. Tenemos nosotros que tomar en cuenta muy bien lo que es aquí el sujeto, ¿no? En este es el mismo. Le ponemos el mismo sujeto. En este caso es he, ¿cierto? Y he va con was por esa razón. Y aquí sería no, Was. he wasn't. Entonces tenemos así nuestra respuesta. Y en el caso de they es la misma, ¿no? Entonces sería yes, yes, they were. ¿Por qué? Porque they va con were, no se olviden. O no, sorry, no, they weren't. O were not, weren't, ¿no? Tenemos ahí esta respuesta. No se olviden que cuando empieza con un auxiliar, en este caso es el verbo to be en pasado, nosotros tenemos las respuestas cortas de yes o no y su respectivo, su respectivo auxiliar, ¿no? Dependiendo al que está aquí, no al que está en este lado, no al que está aquí. I was, I wasn't. He was, he wasn't, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar. Let's continue. Tenemos los usos. Usos del pasado continuo. Ya hemos visto el primer uso que decimos que son, bueno, en realidad es este segundo, ¿no? Que son acciones que realizamos en pasado y que son específicas, que en un tiempo específico en el pasado. For example, Paula wasn't living in Spain in 2005, ¿no? O we were still working at 10 o'clock last night. Paula, en la primera de aquí que nosotros tenemos de Paula, Paula es el sujeto she, ¿no? Por esa razón es que tenemos wasn't. She wasn't living. Aquí está el verbo con ing. Paula no estaba viviendo en España en el 2005, ¿no? Este periodo de acá es lo que hace que sea específico en el pasado. No nos está diciendo que no estaba viviendo aquí, ¿cierto? Eso es genérico, no vivía. Paula no estaba viviendo en España, es súper genérico. Pero aquí nos dice en el 2005, eso es lo que hace específico. Un periodo de tiempo, un día de la semana, acá tenemos la hora. En este caso tenemos esto es lo que lo hace específico, ¿no? En lo que es el pasado.
We were still working. Nosotros estábamos aún trabajando a las 10 de la noche ayer, ¿no? Ayer a las 10 de la noche, sino como ustedes lo quieran traducir. Entonces, por esa razón. Este horario que tenemos aquí puede ser cualquier horario, es lo que lo hace específico en el pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes más o menos tienen que ver. Entonces, este es el genérico, ¿no? Y el segundo que nosotros vemos aquí es que nosotros podemos utilizar el pasado continuo para hacer acciones, acciones en el pasado que una serie. Por ejemplo, que estamos haciendo algo y ¡pum! Interrumpe otra acción, ¿cierto? Entonces utilizamos estas dos palabras como when and while, que son como las conexiones entre una oración y la otra, una acción y la otra, ¿ok? Esto lo vamos a ver en el siguiente tema más específicamente, así que ahorita lo voy a explicar así de manera general, ¿ok? Tenemos José called while I was watching the news. He was walking to work when he fell. Was it raining when you left? This is. Entonces nosotros vemos aquí estas palabras que son las que unen. Las que unen una oración con otra. Vemos dos oraciones y dos acciones que está realizando una misma persona, ¿no? Por ejemplo, José called es una acción. I was watching the news es la segunda acción o la segunda oración. Es decir, que José llamó mientras yo estaba mirando las noticias, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él estaba mirando las noticias y ya dejó de ver las noticias porque José le llamó por teléfono, ¿no? Por esa razón. Entonces, son dos acciones por una misma persona. He was walking to work. Esta es una acción o una oración. He fell. Esta es la otra. Es súper cortita. Tiene un sujeto y tiene el verbo en pasado. Nada más. Entonces, ahí se recuerdan que hay oraciones que son súper cortas. Este es un ejemplo. Ella o él estaba caminando al trabajo cuando se cayó. Es decir, que esa acción de caerse hizo que dejara de hacer la otra acción, ¿no? No puede estar caminando y cayéndose, ¿no? Si se cayó, se tuvo que caer y levantarse después y luego continuar. Ya continuar es otra acción que están realizando. Entonces, por esa razón, unen las acciones con estas palabras, when and while, ¿no? Aquí hay preguntas también que se puede hacer. Esta de aquí es una oración y esta es la segunda, ¿ok? Was it raining? ¿Estaba lloviendo cuando tú te fuiste? This is, ¿no? Y nosotros podemos responder con yes y no. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el pasado del verbo to be, en este caso was, ¿no? Lo vemos así. Vamos a continuar. Eso lo voy a explicar un poquito mejor en el siguiente tema, que lo vamos a avanzar hoy mismo, ¿ok? La tercera, el tercer uso que nosotros le damos a lo que es el pasado continuo es cuando se realizan dos acciones al mismo tiempo, ¿ok? No por la misma persona, ¿no? Estos son acciones que se realizan por varias personas, ¿no? Pero están realizándose al mismo tiempo, ¿ok? Porque no podemos realizar varias acciones al mismo tiempo nosotros, ¿no? Pero si son dos personas, una persona está realizando una acción y la otra también. Entonces, a eso se refiere. Entonces, utilizamos nosotros el pasado continuo de esa manera, ¿no? Vemos, aquí nuevamente, tenemos dos acciones. Esta es una acción, aquí, esta es la primera, y esta es la segunda que está unida con este conector de aquí, ¿no? Entonces, para hacer dos acciones. Aquí tenemos, my son was reading, mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando. Por ejemplo, él estaba en la mesa leyendo su libro, leyendo lo que sea, estudiando, y su mamá estaba cocinando. Son dos acciones que estaban realizando al mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí otra. Si nosotros podemos ver, tenemos esta acción
Ay, sorry. Era con red color, ¿ok? They were talking very loudly. Esta es una acción. Y la segunda es esta. We were trying to watch the movie. Esta es la segunda acción, ¿ok? Y está unida con esta igual con well, ¿no? Lo vemos aquí, well. Entonces dice, ellos estaban hablando muy fuerte o muy alto, dices, ¿no? Mientras nosotros estábamos tratando de escuchar o tratando de ver, perdón, tratando de ver la película. Eso normalmente pasa en lo que es cuando uno va al cine, ¿cierto? Hay dos personas o un grupo de personas que están ahí cuchicheando, jajaja, que se ríen un poquito más fuerte y nosotros queremos tratar de ver y concentrarnos en la película, ¿cierto? Entonces son dos acciones que se realizan en simultáneo, se realizan al mismo tiempo, ¿no? Eso nos refiere. También ese es el tercer uso de lo que es el pasado continuo, ¿ok? Lo vamos a ver. Ahora, igual que en el presente, hay verbos que no se pueden hacer con el ing. Ustedes ya tienen la tablita, son los mismos verbos, ¿no? Hemos visto también reglas para cuando se hace el ing. Por ejemplo, si termina en y, se hace en latina y se le añade la ing, bla, bla, bla. Todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso son las mismas reglas también para el pasado. Es muy importante que ustedes vuelvan a recordarlo, ¿ok? Vuelvan a ver. Entonces, ahora, hasta ahí tenemos todo entendido para que podamos ver la práctica. ¿Alguien? ¿Sí? Ok, muy bien, Sí. Misael. Ok, entonces, esperemos un Entendía ratito. y no respondía. Ok. Vayan preparándose, ya saben cómo es la modalidad. Ustedes tienen que responder. El primero que responda es el que va a valer correctamente. El primero que responda correctamente es el que va a valer, ¿no? Vamos en este caso. Tenemos dos, ok. A ver, a ver, a ver. Ay, sorry. Ya. Espérenme un ratito. Ya, voy a sacar screen, ¿ok? Ok, para que así ustedes puedan también. Yes, I was. Ok, ya. Muy bien, vamos a avanzar con este. Con el primero, está muy, muy fácil, ¿no? Ese lo que tenemos que hacer es seleccionar. Tienen que escucharme. Yo les voy a decir la oración y ustedes responden a esa oración. Si es pasado simple o pasado continuo, ¿ok? Si es pasado simple, vamos a escribir PS. Si es pasado continuo, PC, ¿ok? Si ustedes creen que esa oración está en pasado simple, PS. Si está en pasado continuo, PC. Ya saben las reglas. Hay que saber diferenciar. Yo les voy a decir qué oración, ¿ok? Vamos a iniciar con esta de aquí, que es color morada. I was slowing my pain. Que es pasado simple, pasado continuo. ¿Ok? Dice pasado continuo. A ver. Yes. Es David. David, ¿de qué grupo eres? Grupo uno. ¿Grupo uno? Yes. Sí, grupo uno. Ok. David. Grupo uno. Grupo 2 y grupo 3. ¿Ok? En este caso, chicos, ustedes, el pasado simple con el pasado continuo es muy fácil de reconocerlo, ¿no? Es muy, muy, muy fácil. Aquí ganen puntos de esto, porque es muy fácil de reconocerlo, ¿ok? Vamos a continuar. Este es pasado simple. ¿Por qué? Porque es el ing y tiene el was, ¿no? Vamos a ir con este azul. I was feeling insecure.
I was feeling insecure. Ok, tenemos ¿dónde está? Aquí. PS, dice, no, no, no. PC, Giovanni, Giovanni Fernando. ¿Qué número de grupo es Giovanni Fernando? Grupo 1, dice, ok. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, si ustedes pueden ver, dice, I was feeling insecure. I was feeling, ese feeling es lo que nos dice que está en continuo, ¿no? ING, ingeniero. Ingeniero. Ok, vamos con este rojo de aquí abajo. My heart was beating fast. My heart was beating fast. Ok. Tenemos pasado continuo, G3. Muy bien, Kevin Alejandro. G3, pasado continuo, ¿ok? Porque ese está súper fácil. Everyone. Ese está súper fácil. ¿Por qué? Porque dice my heart was beating, ¿no? Igual tenemos al was beating en este caso. Ahora vamos a tener este azul o celeste, ¿ok? Sky blue. I didn't want to hurt you. Ok, tenemos pasado simple G3. Muy bien. Very good, Kevin Alejandro. Otra vez, Kevin Alejandro. Muy bien. Voten Muy- Alejandro. I didn't want to hurt you. En este caso, el didn't es el auxiliar. ¿Se recuerdan? Entonces, por esa razón, está súper, súper fácil. Ok, ahora vamos a ir con este naranja de aquí. I began to lose control. I began to lose control. Tenemos David, pasado simple. David creo que era del 1. Pasado simple, muy Sí, bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Pasado simple, ¿por qué? Porque aquí tenemos, dice began, ¿no? Ese es el pasado de begin, es un verbo irregular. Vamos a ir con este naranja también, que dice I thought that you were trying to hide. Ay, no, ¿qué pasó aquí? Ok, 35. Ya tenemos a ninguno, todos hicieron al mismo tiempo. Ay, no, ese no, no, no lo anoté. Ok, ok. En este, no. En este tenemos pasado continuo, ¿ok? Es pasado continuo. Porque dice I thought that you were trying to hide. Vamos a ir con este verde fuerte. I didn't mean to hurt you. Hurt you. This is hurt you. Pasado simple G1. Muy bien, Lucero. Muy bien. Lucero dice pasado simple. Good job. Muy bien. Vamos a ir con el primero. I'm sorry that I made you cry. Tenemos pasado simple G3. Muy bien, Kevin Alejandro. Yep, this is. Pasado simple, ¿por qué? Porque dice made. Ese made es el pasado de make, ¿no? Entonces, por esa razón, es el pasado de make. Entonces, por eso es el pasado simple. Vamos a ir con el del medio. I was trying to catch your eyes. Your eyes, right? Tenemos, wow, a ver. Chun, 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 chun. Tenemos pasado continuo, dice David. David del grupo 1, ¿no? Pasado continuo, sí es pasado continuo. Ok, pasado continuo, porque dice trying. I was trying. Vamos a ir con el verde. I was dreaming of the past. Pasado continuo, dice también David. Muy bien. Igual pasado continuo. A ver, ¿tenemos ese? Sí, es ese. Pasado continuo. ¿Por qué?
porque también tenemos ahí I was dreaming. Y el último, ¿qué es? Pasado continuo. Kevin Alejandro del grupo 3. Pasado continuo, ¿sí? Está muy, muy bien. Ese que I was shivering inside, ¿no? Igual dice was y el verbo está en ing. Entonces, por esa razón, ¿ok? Muy, muy, muy bien. Vamos a continuar con el siguiente, ¿ok? Aquí tienen que ver el dibujo o la pintura o la fotografía que tienen ahí para que les ayude. ¿Cómo nosotros respondemos a estas preguntas? ¿Ok? Where are my parents walking the dog? A, B, C, D. No se olviden, A, B, C o D, nada más. Me dicen. A ver, dice C. Dicen Kevin Alejandro. Where are my parents walking the dog? En este caso es C, ¿no? C, porque si nosotros vemos la imagen, no, ajá, C. Porque vemos la imagen, ellos no están haciendo esa acción, ¿no? Por esa razón es la C, ¿ok? Gramaticalmente podría haber sido la B, ¿no? La B también, pero es la C en realidad aquí, porque ellos no están realizando esa acción. ¿Quién fue Kevin Alejandro? No creo. Kevin Alejandro CG3, ok. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ya. How do we form the past continuous? ¿Cómo formamos el pasado continuo? A o B. ¿Cómo formamos el pasado continuo? ¿Se recuerdan? Ya hemos visto la fórmula. Este es en positivo, en afirmativo, ¿no? A ver, tenemos. Dice B. Usuario Zoom. Dice, ¿quién es usuario de Zoom? Ah, ok, ya entendí. Dice grupo 3, está bien. Was, were, subject, verbo más ing. Ujú. Está bien. Las dos estructuras están bien. La una, solamente que la una es una pregunta y le falta el question mark. Ahí nos tenemos que dar cuenta. Y la otra es una oración afirmativa, ¿no? Por esa razón es eso, ¿no? Igual las dos estructuras están bien. Grupo 3. Lucas Gael. Ok, Lucas Gael. Thank you. Esa es la pregunta. How do we form the past continuous? Son las dos, eran las dos. La diferencia es que era una pregunta y la otra bla, 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 ¿no? Dice CG3. No. Dijiste primero Kevin C. Ok. We in a huge mansion. Ok. Dice buying. ¿Por qué buying? No. Yo puse la A, dice Lucero. A ver, la A. No es Lucero la A, por el auxiliar, ¿no? No te olvides que dice we. David dice la B. We were living. Ok, y ahí nos muestra que sí. David es el uno, ¿no? Del Sí, número grupo 1. 1. Ok. Muy bien, en este caso es la B, porque aquí nos muestra una mansión gigante, eso quiere decir que sí, ¿no? Entonces, por esa razón. Entonces dice we, tiene que ir con where, ¿no? Antes, en la anterior oración. Ah, ya, ok, te entiendo, Lucero. Ya, gracias. Entonces, esa
en la anterior oración. Ahorita lo vamos a ver. Ok, en esta, espérenme, quiero ver cómo me dice Lucero. Was, were, subject, verb, más ing. Es que las dos estructuras están iguales. Puede ser was o were, el sujeto, dependiendo a was, va a ser a was, were, el verbo más ing. Y en esta también, solamente que esta es una afirmativa. Me imagino que aquí dice past continuous por esa razón. Pero las dos estructuras están bien, ¿no? Miren, es la misma. No hay, dice was, were, aquí was, were, y del sujeto por esa razón, ¿no? Ok, en este caso es la B. Vamos con el siguiente. Dice, esta es una pregunta. The cat, bla, 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 with a ball. Ya, tenemos la D, fue el primero, Kevin, dice la D. Son dos, no te olvides, la de, perdón, was playing. Ok, muy bien, Kevin Alejandro, G3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí the cat es it, el it va con was, ¿no? Por esa razón. Y el verbo en ing tiene que ser. Por esa razón de, ¿no? Muy bien. Mm, uh. La A dice, ok, se fue. Era la A en este caso, sorry. La A, Lucero. ¿Lucero de qué grupo es? Grupo 1. Grupo 1, muy El bien. grupo. Ok, listo. Con eso terminamos porque aquí es con, ¿cómo se dice? Con tiempo, por esa razón. Ok. Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Ok? Que dice más, dice, sí, vamos a hacer ahorita de este, ¿no? Del siguiente tema, que es el mismo, solamente que es más explayado lo que es when and while, ¿no? When and while. Tenemos estas dos palabras que ya las he mencionado la anterior vez, ¿ok? Estos son nosotros lo utilizamos para relatar acciones, para escribir una, otra acción. Entonces ponemos when, while, ¿no? Relatar las acciones en el pasado, no se olvide. En estas when and while tienen similitudes. A veces algunos se confunden porque la traducción muchas veces no es exacta. Ustedes saben, ¿no? Al español nosotros lo traducimos de diferente manera. Dependiendo al contexto se traduce. En cambio, aquí hay similitudes, como vemos estas oraciones. He finished it when and while we were at the beach. ¿No ve? ¿Cierto? Nosotros en español hablamos cuando, por esa razón. Él terminó de hacer lo que estaba haciendo. Él terminó esto cuando, cuando nosotros estábamos en la piscina. Así nosotros en español decimos, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en la piscina, él terminó lo que estaba haciendo. Terminó esto, dice, tal vez de pintar, de dibujar, lo que sea, ¿no? O podemos decir, él terminó esto mientras nosotros estábamos en la piscina, ¿cierto? En español nosotros lo decimos así. Podemos utilizar when o podemos utilizar while, ¿no? En la siguiente oración tenemos I always go shopping when or while you are at work, ¿ok? Nosotros siempre, en este caso es presente, ¿no? Esperemos un momentito. Mm, ok, más bien lo vi, alguien me está hablando. Está bien.
¿Ok? No sé, uno de sus compañeros me está hablando. Esto no se olviden que lo podemos utilizar en el presente continuo y en el pasado continuo, ¿no? Es lo mismo. Entonces aquí vemos el presente. I always go shopping. Yo siempre voy de compras cuando, si utilizamos when, you are at work. Cuando tú estás en el trabajo o mientras tú estás en el trabajo, ¿no? Es parecido. Los dos significados son lo mismo, ¿no? Por esa razón, estas son las similitudes, o sea, lo que se parece, ¿no? Entonces nosotros vemos otros ejemplos aquí que nosotros podemos ver la similitud como un detrás de escena se le dice, ¿cierto? Behind the scenes. Entonces detrás de escena como una cortina mientras pasa la otra acción, ¿ok? When my mother was working, I used to do my homework alone, ¿ok? Cuando mi madre estaba trabajando, yo solía hacer lo que son mis tareas solo, ¿cierto? La mamá trabajaba, no sé, si era aquí, era en su casa o era en su trabajo. Entonces, la otra persona solía hacer sus tareas, ¿no? Entonces, es la similitud que nosotros le podemos hallar, ¿no? While he was cleaning, he whistled a baritone. ¿Ok? Mientras él estaba limpiando, él estaba silbando una canción, ¿no? Una canción. Entonces, una linda canción. Entonces, así. O una linda melodía, ¿no? Si lo queremos traducir. Entonces, esto igual, estaba haciendo algo, estaba limpiando y mientras limpiaba estaba silbando, ¿no? La canción que le gusta o cantando la canción que le gusta, ¿no? Entonces lo vemos como el detrás es he was cleaning, ¿no? Y después estaba silbando, ¿no? This is. Nosotros también lo utilizamos when para decir, bueno, estas ya son las diferencias. Utilizamos when para decir acciones cortas, ¿no? Acciones cortas. Entonces decimos, he was walking home when he heard the explosion. Él escuchó la explosión. Es algo inmediato que uno hace, ¿no? O también nosotros utilizamos while cuando indicamos acciones más largas, ¿no? Más largas. Entonces decimos, he was walking home. Es una acción larga que realizamos. Estaba caminando a casa, no sabemos si por 5 minutos, por 10 minutos, pero estaba caminando. While the thieves prepare the haze, ¿ok? Mientras los ladrones preparaban lo que es el golpe, ¿no? O sea, para robar en realidad. Y eso es como que son dos acciones que están de forma larga, ¿no? Ok. Vamos a ir con lo siguiente. También nosotros podemos decir, podemos indicar estas dos acciones, ¿no? Dos secuencias de acciones. Esto quiero que vean. Son, por ejemplo, el when la tenemos aquí adelante y después acá hay una acción y acá hay otra acción que está separada por una coma. Son dos acciones. Es decir, que ya when and while no van a ir en el medio. Pueden ir al inicio también, ¿no? Entonces, please clean the oven when it's dirty. En este caso lo tenemos en el medio. Y la siguiente oración está aquí y la oración está aquí, ¿no? Pero nosotros podemos verlo de las dos maneras. De las dos maneras, ¿no? Va a ir al inicio o va a ir en el medio. Tenemos la traducción de while, que es mientras, y de when, que es cuando, ¿no? Eso es importante si ustedes quieren recordarlo, ¿no? Entonces vamos a ver. Quiero que me presten atención en eso, ¿ok? Esto es muy importante para que ustedes entiendan y es un tip grande, ¿ok? Tenemos esta oración, ¿ok? Tenemos when. Escuchen bien. Cuando nosotros tenemos when en la oración, la siguiente oración que va después de when tiene que ir en pasado simple, ¿ok? En este caso tenemos I saw Steve. Él vio. Este es un verbo en pasado, ¿no? Es un verbo irregular en pasado.
Entonces vemos I saw Steve. Tiene que ser un pasado simple. No se olviden que el pasado simple puede ser así, puede ser también con was, were, puede ser también con did, ¿cierto? Con el auxiliar did. Ese es el pasado simple. No se olviden. Vamos a ver la siguiente oración. Igual está con when. Tenemos when y la siguiente oración tiene que estar con pasado simple. His smartphone ran. Este ran es el verbo en pasado, ¿no? El verbo en pasado de igual manera es un verbo irregular, ¿ok? Es de ring, run, ¿no? De ring de sonar, ¿no? Ring, sonar, run, sonó. Está en pasado, es un verbo irregular, ¿ok? Let's continue. Tenemos lo mismo aquí. Vamos nuevamente a repetir. Tenemos when y después de when tiene que venir una oración en pasado simple. En este caso es un verbo regular. ¿Por qué? Porque termina en ed, ¿no? Los verbos regulares solamente se le añade la e, las diferentes reglas que ya hemos visto. Entonces tenemos he arrived home. Él llegó a casa. Ese es un este es un pasado simple, ¿no? Pasado simple, lo vemos aquí. Nuevamente repito, no se olviden que el pasado simple puede ir también aquí con el didn't, porque puede ir en negativo, ¿no? El didn't, si es pregunta, puede ir con el auxiliar did. También puede ser was, were, pero was, were como verbo, ¿no? Como verbo, no como auxiliar. En este caso, si está al lado el ing, significa que ya es un pasado continuo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Vamos a continuar. I erase this. Ok. The next. Tenemos aquí, empezamos con while, ¿ok? Aquí nosotros vemos, voy a cambiar a change this. Tenemos while. Después de while, la oración siguiente tiene que ser en pasado continuo. ¿Lo ven? En este caso, pasado continuo. También puede ser en presente continuo, ¿no? Pero en este caso estamos viendo el pasado. Pasado. He was watching TV, ¿no? Dice TV. Lo mismo aquí. Tenemos while y la siguiente oración. Ustedes no se preocupen por la oración que viene antes. Tienen que ver la oración que viene después de when o después de while, ¿no? ¿Cuál ustedes saben? La oración que viene antes puede ser la misma oración de la siguiente, puede ser diferente, pero lo que ustedes tienen que ver es qué viene después de while, ¿no? Eso es muy importante que ustedes lo puedan recordar. En este caso, I was sleeping, ¿no? I was sleeping. Normalmente termina en ing. Dense en cuenta de eso. No se olviden también que while puede ir al inicio o puede ir también en el centro. Pero lo que ustedes tienen que ver, esto lo voy a explicar con la oración que ya vimos atrás. ¿Se recuerdan esta oración que hicimos aquí, no? Aquí hay dos oraciones. Tenemos when, tenemos esta oración y tenemos esta oración, la coma. Nosotros no tenemos que ver la oración que viene después. Ya es la otra oración. Entonces, en esta nosotros no nos importa qué sea. Pero la que viene a la siguiente, lo que es when o que es while, esa es la que nos tiene que interesar para escribir si es when o while. O si es al revés, por ejemplo, si nos falta when o while, ustedes saben que la siguiente, que dependiendo de esta va a ir aquí when o while, ¿no? Y si aquí ya viene when o while, saben que la siguiente sí o sí va a ser, si es when, va a ser pasado simple, si es while, tiene que ser pasado continuo, ¿no? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Ese es el resumen, del resumen, del resumen, ¿no? Para que ustedes de una vez entendamos esta diferencia. ¿Ok? Ya hemos visto eso. Ahora sí, hasta ahí entendimos, ¿no? Eso está súper fácil con la explicación. Para que nosotros podamos avanzar. Sí, ¿cierto?
Es que es más fácil poder entenderlo directamente al punto. Vamos a ver este. A ver, vamos a ver. Este creo que no hay. Ya. Este vamos a hacer. Ya. Ok, presten atención. Quiero aquí. No se olviden, tienen que escribir A o B, ¿no? Si es when o while, lo que sigue después de. No, wasn't no, ya no es. Ok, muy bien. Ay, sorry, ya lo hice la oración. Se apretó solo, ¿ok? En este caso se apretó solo. Y era la A, ¿no? Era la A. ¿Cuál es aquí? A ver, ¿quién fue la primero? Lucero dice A. No. Wendy dice G3 Kevin. Sí. No se olviden que les dije, por eso les hice énfasis. Aquí, este started nos dice que es pasado simple. No se olviden, ¿no? La oración que viene después me dice que es when o while. En este caso, el correcto es Kevin. Kevin Alejandro, ¿no? Tenemos, vamos sumando, del grupo 3. Muy bien. Vamos. Vamos con el siguiente. Lo voy a bajar esto aquí. ¿Qué sería? ¿Alguien? Aquí hay dos oraciones, ¿no? Ya. Dice Kevin Alejandro A. No, está mal, Kevin Alejandro. A dice Misael también. No, 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 no. Misael dice A. Lucero dice A, no. C. David dice C, es esa. La C. No se olvide, nuevamente repito, después de while, ¿se recuerdan? Aquí tenemos while. No importa lo que venga antes. Ese de aquí no nos importa. Puede venir lo que sea. Después de while, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir un pasado continuo. Aquí puede ser lo mismo, ya sabe. En este caso, ¿cuál es el que tiene pasado continuo? Es la C. Por esa razón es esa la respuesta, ¿no? David del grupo 1 fue que respondió. Ok, en este caso es la C. No, no se preocupen. Más bien, diciéndole, ustedes se recuerdan, ¿no? Se recuerdan. Lo que quiero es que se recuerden. Después de while viene pasado continuo y después de when viene pasado simple, ¿no? Ya vamos a terminar, don't worry, ¿ok? Ahorita vamos a terminar. Vamos con el siguiente. Tienen que mirar también aquí el dibujito, ¿no? Vemos el dibujito y escogemos. A ver, dice la B, Lucero. A ver, en este caso vemos when. Mm, la A dice Kevin. Ya. En este caso es la A, ¿no? Porque vemos en la imagen que ella está realizando algo. Ella está realizando esa situación, ¿no? Por eso la imagen nos ayuda mucho a entender. Algo que está realizando en ese momento es y en pasado, ¿no? Kevin Alejandro, la D dice, no hay D. La E dice, no hay E tampoco. Ya, vamos.
En este caso, ¿no? Vamos con el siguiente. I was walking my dog. A cat appeared. ¿Qué sería? Tenemos una persona. Vamos, dice nuevamente Kevin Alejandro dice A. Misael dice B. En este caso es la A. Nuevamente aquí dice acá, esta E de cat appeared nos dice que está en pasado simple, ¿no? ¿Por qué? Participen, participen. Aquí, ¿cómo sería? Ay, Kevin Alejandro del 3. Giovanni dice B. Muy bien, Giovanni. ¿Qué grupo? Giovanni. Grupo 1, dice Giovanni. Ya. No es la X, dice. The smartphone o the phone rang. Este es parecido al que nosotros teníamos en el ejemplo. ¿Se recuerdan? Vamos con el siguiente. Attention while the teacher, bla, bla, bla. ¿Qué sería? Ay, sorry. La B, dice, a ver. Muy bien, Isaac. ¿De qué grupo es Isaac? Grupo 3. Grupo 3, ok. Muy bien. En este caso es la B, porque aquí lo que nos importa es lo que hay después de while, ¿no? Después de while tiene que ir un pasado continuo y el único que tiene pasado continuo es la B. ¿Se recuerdan? Was speaking. Después dice spoke, spoke. Entonces, en este caso es por esa razón. Es mucho más fácil. Vamos con el siguiente. Giovanni. ¿Giovanni de qué grupo era? Uno, ok, muy bien. Giovanni del grupo 1. Ya, en este caso es la B, ¿no? Es la B. ¿Por qué? Porque aquí dice Bergt. Está con una ed y sabemos que es pasado simple con la ed. Y entonces when, ¿no? Por esa razón. Aquí, ¿cómo sería? He, tennis, while, while, Isaac Ezequiel, no, no es la C. Giovanni otra vez, del grupo 1, ¿no? Giovanni, Giovanni. Giovanni es la C, ¿ok? En este caso. ¿Por qué? Porque después de while viene el pasado continuo, por esa razón. Por esa razón, ¿no? Entonces el pasado continuo es el único que tiene es la C. Entonces, estos dos tienen pasado simple. Vamos con el último. Ya, muy bien. El primero fue Isaac. Isaac, ¿no? Isaac. En este caso, Isaac, hay dos respuestas, ¿no? En ese caso hay dos respuestas. Tenemos I watch TV when the lights out. En este caso, en este caso es la C, ¿no? En este caso es la C.
Pero eso es más que todo por lo que está aquí la niña, ¿no? ¿Se recuerdan que le dije que tenían que ver la, la imagen también? ¿Qué dice la A y la C? No, en este caso gramaticalmente está la A y la C, ¿no? Pero aquí el dibujo nos dice qué es lo que ella está haciendo. En este caso, Santiago, ¿de qué grupo es Santiago Rojas? Del grupo 2. Muy bien, Santiago Rojas. Vamos. En este caso es la C, ¿no? What time it is? Ok. La Z, dice Raúl. Ok. Les voy a decir ¿cómo se dice? Sus puntajes, por favor, anótenlo. El grupo 1 tiene 12, el grupo 3 tiene 11 y el grupo 2 tiene 1, ¿ok? Esos son los puntajes que tienen acumulados. El grupo 1 tiene 12, el grupo 3 tiene 11 y el grupo 2 tiene 1, ¿ok? Ok, that is all for today. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Igual va a ser de esta manera. Así que ya saben. See you next class with me. Nos vemos. Bye bye. Bye, Lisa. Bye bye. Bye bye.